Existen dos grupos dentro del mundo mágico que a primera vista parecen ser completamente opuestos, pero que si los observamos con más atención, descubrimos que comparten mucho más de lo que cualquiera imaginaría: el ejército de Dumbledore y los mortífagos. Sí, así como lo escuchan. Uno surgió para defender la libertad y el otro para imponer el miedo, pero si los pusiéramos frente a un espejo, sería difícil distinguir cuál es el reflejo del otro, porque ambos nacieron de la guerra, del miedo y de la necesidad de cambiar el mundo a su manera. En uno, la esperanza se convirtió en su bandera, en el otro, la ambición. Sin embargo, en el fondo, los dos compartían un mismo origen: la lucha contra la muerte. Quédense para descubrir por qué. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mekelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir cómo el ejército de Dumbledore y los mortífagos son más parecidos de lo que parecen. Rebelio, bienvenidos al mes del misterio y las artes oscuras en el canal. Aunque este no será un video terrorífico, hoy quiero analizar a Voldemort y a sus mortífagos desde una perspectiva que creo que casi nadie ha analizado: la de su reflejo con el ejército de Dumbledore. Porque si lo pensamos bien, los mortífagos y el ejército de Dumbledore podrían ser dos caras de una misma moneda. Ambos nacieron en tiempos de guerra, ambos tenían un líder poderoso y ambos buscaban cambiar el mundo mágico a su manera. Pero lo que los separa no es tanto su objetivo, sino la forma en la que eligieron alcanzarlo. Así que en este video quiero que analicemos juntos cómo estos dos grupos, que parecen completamente opuestos, en realidad podrían ser un espejo del otro. Para empezar, ambos tienen un líder que también funciona como su propio espejo: Harry Potter y Lord Voldemort. A simple vista, ellos parecen contrarios en todo. Voldemort representaba la maldad pura. Era tan egocéntrico que su mayor objetivo era vencer la muerte, porque le temía vivir para siempre y convertirse en el mago más poderoso de toda la historia, dominando el mundo mágico y eliminando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Harry Potter, por otro lado, representaba la bondad. No era el mago más hábil, ni el más poderoso, ni el más experimentado. Aún así, estaba dispuesto a vencer sus miedos para proteger a sus seres queridos, a sus amigos y a todo el mundo mágico en general. Ambos parecían polos opuestos, pero en el fondo compartían muchas más similitudes de las que les habría gustado admitir. Incluso la memoria de Tom Riddle dentro del diario era muy consciente de esto. Existe una extraña afinidad entre nosotros, Harry Potter. Incluso tú lo habrás notado. Los dos somos de sangre mezclada, los dos huérfanos, los dos criados por muggles. Tal vez somos los dos únicos hablantes de Parcel que ha habido en Hogwarts después de Slytherin. Incluso nos parecemos físicamente. Pero después de todo, solo fue suerte lo que te salvó de mí. Eso es lo que quería saber. Desde el momento en el que Voldemort señaló a Harry Potter como su igual, lo condenó a repetir parte de su propia infancia. Al perder a sus padres, Harry Potter quedó huérfano, al igual que Tom Riddle, y ambos tuvieron que crecer entre muggles, lejos del mundo al que realmente pertenecían. Sus infancias fueron muy parecidas. Tom Riddle nació en el orfanato de Wool, un lugar donde, aunque los niños parecían bien cuidados y vestidos con sus túnicas grises, no se veía ni una pizca de felicidad. Harry, por su parte, tampoco creció en un entorno feliz. Los Dursley, a pesar de ser su familia, nunca lo trataron como tal. Lo dejaban vivir en su casa, sí, pero lo tenían encerrado en una diminuta alacena debajo de las escaleras. Apenas le daban de comer y lo obligaban a usar la ropa vieja de Dudley porque no querían comprarle nada nuevo. Tanto Harry como Tom tenían un techo y las necesidades básicas cubiertas, pero ninguno de los dos tenía lo más importante: amor y felicidad. Además, los dos eran niños muy aislados. En el orfanato los niños le temían a Tom porque a su alrededor siempre pasaban cosas extrañas. Cosas terribles que nadie podía explicar. Y en la escuela, Harry Potter tampoco tenía amigos. Los niños le temían tanto a su primo Dudley que preferían mantenerse lejos de él. Y además también pasaban cosas extrañas cuando Harry estaba cerca, como aquella vez que apareció misteriosamente en el techo del colegio, después de escapar del grupo de Dudley que lo perseguía, algo que los maestros nunca pudieron explicar, y por lo que por supuesto culparon a Harry. Al crecer entre muggles, los dos siempre fueron vistos como los niños raros, los que no encajaban, los que siempre estaban solos y sin ningún amigo.
A pesar de haber tenido infancias tan parecidas, el trauma que vivieron los marcó de formas completamente distintas. Y aquí es donde empezamos a ver las grandes diferencias entre ambos. Como Tom Riddle era un niño muy diferente, tanto los trabajadores como los demás niños del orfanato le tenían mucho miedo y no confiaban en él. Eso hizo que Tom desarrollara una gran desconfianza hacia los demás, algo que lo acompañaría toda su vida y definiría cómo trataría a sus mortífagos. Cuando se entera de que era un mago, su reacción no fue ni de sorpresa ni de duda. Lo tomó como una confirmación de algo que siempre había sentido, que era alguien extraordinario. Y fue justo ahí cuando comenzó su búsqueda por la grandeza. Harry Potter, en cambio, cuando lo conocemos, no muestra rasgos negativos a pesar de su infancia traumática. Desde el principio es amable, educado y tranquilo ante cada situación nueva que aparece. Cuando Hagrid le revela que era un mago, su reacción fue completamente opuesta a la de Tom. No lo creyó al principio, porque no se sentía especial ni pensaba que merecía serlo. Harry dudaba mucho de sí mismo, y justamente esa duda lo hacía mucho más humano que Voldemort. Otra similitud es que ambos encontraron un lugar dentro de Hogwarts, y compartían una conexión muy especial con el colegio. Pero aquí es donde se marca el contraste más grande entre los dos. Tanto Harry como Voldemort se convirtieron en líderes de sus propios grupos dentro de Hogwarts. Sí, pero la diferencia está en cómo llegaron a hacerlo. Harry Potter fue elegido democráticamente como líder del ejército de Dumbledore. Sus compañeros confiaban en él y querían que les enseñara defensa contra las artes oscuras. Como Harry Potter estaba preocupado por sus amigos y quería defenderlos de Voldemort, aceptó enseñarles. Tom Riddle, en cambio, no confiaba en nadie. Desde su tiempo en Hogwarts no tenía amigos, solo aliados estratégicos que mantenía cerca mediante el miedo, el dolor, los castigos y muchas veces los asesinatos. Y aunque no lo crean, los nombres de ambos grupos son en verdad un reflejo el uno del otro. Comparten muchas similitudes, pero también muchos contrastes. En inglés, los mortífagos se llaman Death Eaters. Una traducción literal sería devoradores de la muerte o aquellos que se comen la muerte. En español se simplificó a mortífagos, una palabra formada por los prefijos morti, muerte, y fago, que come. En Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Voldemort deja muy claro su objetivo. Ustedes conocen mi meta, conquistar la muerte. Esa frase podría explicar perfectamente el origen del nombre. Voldemort quería conquistar la muerte, literalmente devorarla y apoderarse de ella. Al hacerlo pensaba volverse más fuerte y sobre todo inmortal. Pero si lo piensan bien, esta es una forma muy irrespetuosa de tratar la idea misma de la muerte y la mortalidad. Su deseo de devorarla simboliza su intento de destruirla, de negarla por completo. Por otro lado, el ejército de Dumbledore lleva el nombre del mago más grande del mundo, el mejor director que Hogwarts haya tenido jamás, y el único al que Voldemort le temía, el gran Albus Dumbledore. ¿Y qué es lo que conecta a Dumbledore con la muerte?, se estarán preguntando. Existe una teoría extremadamente famosa, aunque más que una teoría yo la veo como una metáfora, que dice que Dumbledore es la muerte. Para que esto tenga sentido tenemos que recordar la fábula de los tres hermanos, dentro de los cuentos de Beedle el Bardo. Esta historia cuenta como tres hermanos muy talentosos, los hermanos Peverell, construyeron un puente para cruzar un río. Pero al hacerlo, la muerte se enfureció, porque normalmente los viajeros que pasaban por ahí terminaban ahogándose. Aún así, siendo muy astuta, fingió felicitarlos y les concedió un deseo a cada uno. El hermano mayor, Antioch, era muy competitivo y muy ambicioso. Quería poder, así que le pidió la varita más poderosa de todas. Y la muerte creó una con una rama de sauco que crecía junto al río. El hermano mediano Cadmus, más burlón y altivo, quiso humillar más a la muerte. Así que le pidió una piedra capaz de resucitar a los muertos. Y la muerte le dio una de las piedras del río. Por último, el hermano menor Ignotus, el más sensato de los tres, pidió algo que le permitiera irse tranquilo sin ser seguido. Así que la muerte le entregó un trozo de su propia capa de invisibilidad. Los tres hermanos tomaron caminos distintos. Antioch se dedicó a retar magos en posadas, presumiendo su varita imbatible.
hasta que una noche alguien lo mató mientras dormía y le robó su varita. La muerte satisfecha por fin lo reclamó. Cadmus por su parte volvió a su casa y usó la piedra para traer de vuelta a su amada. Pero ella no regresó igual a la vida, se veía fría y distante, como si estuviera separada del mundo por un velo. Incapaz de soportarlo, Cadmus se quitó la vida para reunirse con ella, y la muerte lo recibió con gusto. En cambio, Ignotus vivió una vida larga y tranquila, escondido bajo la capa de invisibilidad, y solo cuando llegó a viejo y le entregó la capa a su hijo, salió de su escondite para saludar a la muerte como si fuera una vieja amiga. Por cierto, si quieren leer completa esta fábula y descubrir los demás cuentos de Vidul el Bardo, y completamente gratis, les tengo buenas noticias. Para todos los seguidores de la Aquelarre, siempre están disponibles todos los libros de Harry Potter y de la biblioteca de Hogwarts completamente gratis, con una prueba de 14 días en Storytel usando mi enlace o este código QR, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. ¿Y qué es Storytel? Se estarán preguntando. Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 900,000 títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter, además de la biblioteca de Hogwarts, que incluye los cuentos de Vidul el Bardo. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Regresando a la teoría de Dumbledore es la muerte. Esta teoría relaciona a los tres hermanos con tres personajes clave de la saga. Voldemort representaría al primer hermano, porque refleja perfectamente su hambre de poder y su deseo de ser el mejor. Y al igual que Antioch, ese deseo acabó destruyéndolo. Severus Snape encajaría con el segundo hermano Cadmus, consumido por la muerte de su amada. Sus propias decisiones contribuyeron al asesinato de Lily Evans, y desde entonces vivió atormentado por la culpa, intentando reparar su error protegiendo al hijo de Lily, Harry Potter. Harry por su parte representa al tercer hermano, Ignotus. Él logró burlar la muerte al sobrevivir a la Avada Kedavra de Voldemort, pero al final, cuando llegó su momento, la aceptó con serenidad. Se entregó voluntariamente sacrificándose para salvar a los que amaba. Dentro de esta metáfora, Dumbledore representaría a la muerte, ya que poseyó las tres reliquias y de alguna forma terminó entregándolas todas. Después de su famoso duelo contra Gellert Grindelwald, se convirtió en el maestro de la varita de Sauco. Pero tras su muerte su poder pasó a Harry. También descubrió que la piedra de la resurrección estaba dentro del anillo de la familia Gaunt, piedra que dejó en manos de Harry. Por último, conservó durante años la capa de invisibilidad de James, hasta que se la devolvió a su verdadero dueño, Harry Potter, descendiente de Ignotus Peverell. La teoría sugiere que Dumbledore representa a la muerte porque manipuló todos los sucesos de la historia para asegurarse de que Harry Potter se convirtiera en el maestro de la muerte y pudiera vencer a Lord Voldemort. Y según esta interpretación, el encuentro de Harry con Dumbledore en el limbo sería la confirmación de que Dumbledore sería en efecto la muerte. A mí me encanta esta teoría, pero como les decía, siempre la he visto más como una metáfora que como una teoría. No creo que Dumbledore sea literalmente la muerte misma de los cuentos de Vidul el Bardo, pero sí pienso que temáticamente tanto Voldemort como Snape, como Harry y como Dumbledore representan muy bien a los personajes de la fábula de los tres hermanos, y la enseñanza que ese cuento quiere transmitir. Así que sí, sigo pensando que de forma metafórica, Dumbledore representa muy bien a la muerte. Así que si reemplazamos en el nombre de los mortífagos en inglés la palabra death, muerte, por Dumbledore, el resultado sería devoradores de Dumbledore. Y tendría sentido porque Dumbledore era el único al que Voldemort le temía. Tanto él como sus seguidores odiaban al campeón de los humildes, de los sangre sucia y de los muggles. Por lo tanto, buscaban derrotar a Dumbledore. Por otro lado, si hacemos el cambio inverso y reemplazamos Dumbledore por muerte en el ejército de Dumbledore, obtendríamos el ejército de la muerte. ¿Suena terrorífico? Sí. Pero si lo pensamos desde otra perspectiva, cobra mucho sentido. Harry Potter y sus amigos defendían el ciclo natural de la vida, que nadie muriera antes de tiempo, pero también que nadie, como Voldemort, viviera más de lo que debía.
De esa manera, el ejército de Dumbledore se convierte simbólicamente en los defensores del equilibrio entre la vida y la muerte. Y eso es exactamente en lo que se transforma Harry Potter en las Reliquias de la Muerte, en el verdadero maestro de la muerte. Primero porque consigue las 3 Reliquias de la Muerte, y segundo porque acepta a la muerte como su amiga, y decide sacrificarse por el bien de sus amigos, de sus seres queridos y de todo el mundo mágico en general. Y al ser el líder del grupo, también tiene sentido que su ejército sea metafóricamente el ejército de la muerte. Así que ya vimos que tanto los mortífagos como el ejército de Dumbledore comparten el mismo tema en sus nombres, la referencia a la muerte o a Dumbledore, pero lo hacen desde perspectivas completamente opuestas. Ahora, ¿qué pasa con los objetivos de ambos grupos? A simple vista sus metas parecen completamente contrarias, pero también hay un paralelismo muy claro entre ellas: el aspecto pedagógico. Esto es muy evidente en el ejército de Dumbledore, que nació con el propósito de darle a los estudiantes de Hogwarts la oportunidad de aprender a defenderse de Voldemort. Se trata de prepararnos para lo que nos espera fuera del colegio. Se trata de asegurarnos de que verdaderamente sepamos defendernos. Harry se convirtió en el maestro de defensa contra las artes oscuras de sus compañeros durante todo ese año. Y curiosamente, Voldemort también siempre quiso ese puesto en Hogwarts. Pero lo que realmente disfrutaba era aprender sobre las artes oscuras. Tanto que varios de sus mortífagos, como Bellatrix Lestrange o Peter Pettigrew, aseguraban haber aprendido de él unos cuantos trucos. Tal vez al no conseguir nunca el puesto de profesor, Voldemort decidió enseñar por su cuenta, pero no en Hogwarts, sino a sus mortífagos, instruyéndolos en las artes oscuras. Así como Harry Potter preparaba a sus amigos para enfrentarse a Voldemort, Voldemort preparaba a sus mortífagos para enfrentarse a Harry Potter y a la Orden del Fénix. Y ahí encontramos otro paralelismo. Ambos enseñan y ambos disfrutan hacerlo, solo que lo que imparten es completamente opuesto. El sistema de convocatoria de ambos grupos también es bastante similar. El círculo interno de Voldemort lleva la marca tenebrosa grabada en el brazo, como símbolo de lealtad. Cuando quiere convocarlos, Voldemort presiona su largo dedo índice blanco sobre la marca, y así envía un mensaje literal y ardiente a todos los que la portan. Pues de hecho Hermione Granger tomó esta misma idea de la marca tenebrosa para crear su propio sistema de convocatoria en el ejército de Dumbledore, lo que demuestra lo parecidos que eran ambos métodos. Ella encantó unos falsos galeones con un encantamiento proteico, un hechizo que vincula varios objetos con un propósito en común. Todos los objetos que están vinculados con este hechizo cambian de la misma manera que el objeto original al que están vinculados, incluso aumentando su temperatura cuando esto sucede. Estas monedas se calentaban exactamente como la marca tenebrosa, cuando se fijaba una nueva fecha de reunión que aparecía en la moneda. Sin embargo, Hermione decidió grabar la información en metal, no en la piel, lo que hacía casi imposible que Umbridge descubriera su grupo ilegal. En contraste, Voldemort, probablemente para imponer superioridad y poder, marcaba directamente la piel de sus seguidores, dejando una marca visible para que no hubiera duda de que le pertenecían. Otro contraste se refleja en las casas de Hogwarts de sus miembros. La mayoría de los mortífagos pertenecían a Slytherin, empezando por Tom Riddle, quien fue colocado en esa casa casi cuando el sombrero seleccionador tocó su cabeza. Durante sus años en Hogwarts fue reuniendo a un grupo de precisamente Slytherins, que más tarde serían los precursores de los mortífagos. Por otro lado, todos los miembros del ejército de Dumbledore pertenecen a otra casa que no es Slytherin, y la mayoría a Gryffindor, la casa de Harry Potter. Recordemos que los fundadores de ambas casas fueron grandes amigos en su juventud, y aunque los dos querían enseñar y proteger a sus alumnos, sus ideales eran muy distintos. Godric Gryffindor creía que todos merecían estudiar en Hogwarts, sin importar su origen. Salazar Slytherin, en cambio, no era tan confiado. Temía que aceptar magos nacidos de muggles pusiera en riesgo a toda la comunidad mágica, sobre todo en esa época que había muchas persecuciones de magos. Ambos buscaban proteger a quienes querían, pero sus ideologías eran completamente opuestas. Además tenemos a dos miembros muy importantes que también funcionan como reflejos directos dentro de estos grupos antagonistas: Ginny Weasley y Bellatrix Lestrange. ¿Y qué tienen ellas en común?, se estarán preguntando. Pues mucho.
Ambas ocupan un papel muy similar en sus respectivos grupos, siendo las más destacadas, aunque por motivos completamente distintos. Bellatrix era una de las mortífagas más destacadas, la más cercana al Señor Tenebroso, pero era conocida por su crueldad. Ginny, por su parte, también era una de las más destacadas del ejército de Dumbledore, y era la más cercana a Harry Potter, pero era conocida por su sentido de la justicia. Tanto Ginny como Bellatrix amaban profundamente a los líderes de estos grupos. Ginny estuvo enamorada de Harry Potter desde que era una niña y terminó casándose con él. Y Bellatrix amaba a Voldemort. Es verdad que sentía un amor bastante distorsionado, incluso obsesivo. Pero también esa era una forma de amor. Luego, ambas protegían a quienes amaban con su talento. Ginny defendió siempre a Harry Potter. Por ejemplo, cuando maldijo a Zacharias Smith, que no dejaba de molestarlo con preguntas sobre la batalla del Departamento de Misterios. Y Bellatrix también siempre defendía a Lord Voldemort. Incluso llevó a los Longbottom a la locura usando la maldición Cruciatus, porque no creía que Voldemort se había ido y lo seguía buscando. Pero las acciones de ambas deben entenderse a través de lo que más las definía. Ginny actuaba desde la justicia, mientras que Bellatrix lo hacía desde la crueldad. Por eso no resulta sorprendente la manera en la que Bellatrix muere, asesinada por la madre de su antagonista, una mujer con los mismos ojos marrones que Ginny. En pocas palabras, Ginny y Bellatrix estaban destinadas a ser opuestas, tanto como Harry Potter y Lord Voldemort. Al final, tanto los mortífagos como el ejército de Dumbledore nacieron por la misma razón, el miedo. Miedo a perder lo que amaban, miedo a la muerte. Pero mientras unos intentaron conquistar ese miedo dominando a los demás, los otros aprendieron a enfrentarlo con empatía, unión y amor. Esa es la gran diferencia entre ellos. Los mortífagos buscaron sobrevivir destruyendo todo lo que los rodeaba, mientras que el ejército de Dumbledore eligió resistir, incluso sabiendo que podían morir intentándolo. Y eso es lo que los hizo invencibles, porque entendieron que el verdadero poder no está en vencer la muerte, sino en aceptarla cuando llega el momento. Así que si ponemos frente a frente a los mortífagos y al ejército de Dumbledore, lo que vemos en realidad no son enemigos, sino reflejos. Uno de luz y otro de oscuridad. Reflejos que nos muestran lo que el miedo puede hacer cuando se transforma en odio, y lo que el amor puede lograr cuando se transforma en esperanza. En el fondo, ambos grupos representan la misma batalla, pero solo uno entendió lo que la muerte siempre quiso enseñar, que la inmortalidad no está en el poder, sino en las huellas que dejamos en los demás. Y mi pregunta para ustedes es: ¿cuál es su miembro favorito de ambos grupos, de los mortífagos y del ejército de Dumbledore? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis de Storytel, así podrán leer los cuentos de Vidul el Bardo y más completamente gratis. Solo tienen que usar mi enlace que les dejaré en la descripción o este código QR. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir 10 pociones terroríficas que deberían de ser imperdonables, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. ¡Finite!